aspecto del alma? La voluntad. Eso, gracias. La voluntad. La voluntad. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15. Romanos 7, versículo 14 al 25. 14 al 25. Romanos 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto está muy relacionado, este versículo, con la voluntad interior del hombre. La voluntad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, que nos permite hacer ciertas cosas de manera intencionada. ¿Ya? Es el aspecto del alma que me dice lo que haré respecto a un asunto. Escúcheme bien. Es el aspecto del alma que me dice lo que haré con respecto a un asunto. Ya hemos avanzado lo que me gustaría, lo que sé que es bueno o malo, lo que debiera hacer o no. Y ahora el aspecto del alma que me dice lo que haré, el bien o el mal, dependiendo de mi voluntad, sujetada a Dios o a mi carne. ¿Entienden? Ya vamos avanzando en las acciones, ya llegamos a las acciones. De lo más interior, de los sentimientos y emociones, de los estímulos que sentimos por los sentimientos y las emociones, llegamos a una acción. Y esa acción se transforma en mi voluntad. Yo hice esto. Yo decidí hacer esto otro. Y ese es el aspecto del alma, nace del corazón. Entonces, la voluntad también es una fuerza interior que nos empuja a luchar y a alcanzar una meta por encima de dificultades, contratiempos y emociones. Cuando se dice, este hombre tiene voluntad para, ¿cierto?, superar sus problemas. Esa es la voluntad, claramente, está bien dicho. Porque esa nos empuja, nos ayuda, es una fuerza. Cuando usted no la supera es porque no tiene fuerza de voluntad. Y vamos a ver de dónde proviene esa fuerza. La voluntad también nos capacita para no hacer cosas que no queremos hacer. La voluntad es una facultad de la que también vamos a dar cuentas a Dios, porque Él nos la dio para administrarla. Nos fue dada originalmente para cumplir la voluntad de Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos seduce para usarla en la lucha para alcanzar metas vanas, metas que se desvanecen, como las riquezas, como el buen nombre o la fama, o placeres mundanos. Para eso usamos muchas veces nuestra voluntad, pero no nos fue dada para eso. Cuando una persona somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Señor hace poderosísima la voluntad humana. Cuando está en las manos, cuando está en los caminos de la voluntad de Dios, el Señor fortalece a ese hombre, a esa mujer.
y le da una voluntad espiritual. Dice que en Isaías 40, 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque son guiados por Dios. Su fuerza ha sido renovada por Dios. Cuando el cristiano consagra su voluntad a Cristo, logra vencer apetitos pecaminosos. El Señor en 2 Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí entra en juego también la voluntad. Vamos a ver en esta mañana también la voluntad relacionada con el corazón, ¿cierto? Hemos relacionado todo. Nace del corazón o del alma, que es la comparación. Hemos hablado entonces en la antropología judía y por lo tanto también gran parte bíblica, que el corazón para ellos no era el lugar donde residían las emociones y los sentimientos. Nosotros hemos dicho, ¿cierto?, en base a nuestra cultura más contemporánea o popular, que el corazón o el alma es donde se alojan los sentimientos y las emociones. ¿Se acuerdan que hablamos que también que eso viene del romanticismo, de la época del romanticismo? Pero bíblicamente está comprobado también. Pero para los judíos el corazón solamente sostenía o tenía en sí la voluntad. Esa era para ellos, el corazón era su voluntad. Las emociones o los sentimientos, ¿sabe dónde radicaban para ellos? ¿Alguien sabe? Oh. Andrea, ¿por qué coloca todo? En las entrañas. Antonio no me lo dijo. En las entrañas. De hecho, hay un versículo famoso, ¿cierto? Cuando Jesús vio las multitudes, dijo que sintió compasión por ellas. En el idioma original, ¿cierto? El griego habla de que realmente o literalmente se le removieron las entrañas. Cuando algo es de una fuerte emoción, ¿cierto? Algo muy significativo para nosotros, decimos que eso es algo entrañable. De ahí viene, ¿cierto?, el concepto. Para ellos todas las emociones radicaban en las entrañas, en la guatita. El corazón en las escrituras es usado de diferentes formas, ¿cierto? No les voy a preguntar porque aquí ya está. En ocasiones es mencionado como el centro de la fuerza física. Este es un concepto muy similar al que nosotros tenemos actualmente en nuestra cultura. La vida en el sentido físico emana del corazón. Si termina su funcionamiento el corazón, ¿qué pasa? Termina su vida. ¿Cierto? Entonces el corazón tiene que ver con eso, en el aspecto físico. Pero también, aparte del aspecto físico, en el aspecto espiritual o también de forma figurada, es el centro de control de nuestra vida. Es el lugar donde reside nuestra voluntad y desde aquel lugar donde se gobierna nuestra vida. Dicho de otra forma, ¿cierto?, para que podamos entender, es nuestro trono donde se gobierna y controla todo nuestro ser, toda nuestra vida. Eso es el corazón también expresado en la Biblia y en las creencias de muchos. El corazón es entonces el cuartel general de todo nuestro ser. Es donde decimos y ejecutamos nuestros proyectos vitales. Es donde reside la moralidad, los valores, la conciencia. Donde tal y como indica Romanos, ¿cierto?, está escrita la ley natural de Dios en nuestros corazones. Amén. Es donde Cristo viene a vivir por medio de su Espíritu cuando le aceptamos, ¿cierto? Nosotros invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque es el centro de mando. Decimos, Señor, que el Señor lo que nos pide que le entreguemos es nuestro corazón. Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Y como dice la Escritura también, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces el corazón es relacionado, ¿cierto?,
con el centro de control de nuestra vida. ¿Cierto? Por eso hacemos y usamos todos estos conceptos en nuestra vida. Señor, entra a morar en mi corazón. Señor, cambia mi corazón. No es que va a sacar su corazón, ¿cierto? Y va a colocar... No. Sino que espiritualmente Él lo renueva. Es como la... Me acordé de una película de Indiana Jones. Nos sacaba el corazón. ¿Alguien la vio? No. Más conocida. No, Rambo nomás dice él. Rambo no. Me gusta Rambo y Rocky. Letra A vamos a ver hoy. ¿Anotaron o no? ¿Cómo no vieron Indiana Jones? Ah, ya cuando le sacaba el corazón así. Era muy pagana. Ah, sí, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Que le conozco alguna serie. Vamos con la nota, vamos, pongámosla ahí. Una vez que ya uno recibe a Cristo en el corazón dejaría de ser perverso y engañoso. No, porque es su esencia. Pues es renovado, es limpiado, sí. Es que esto es como igual, un poquito enredado y un poquito fino. Porque cuando hablamos de la conciencia mala, dejamos de tener una conciencia mala y tenemos una conciencia limpia. Pero se puede ensuciar igual, ¿me entiendes? Y se puede limpiar a la vez. Entonces es como si el Señor nos hiciese un lavado completo y luego eso, no sé, es como una mantención. Es raro de explicar. Pero el Señor lo que sí es que va limpiando. Porque eso vuelve, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos va impulsando hacia el mal. Como dijo Pablo, lo que no debo hacer, eso hago. Y no lo quiero hacer, pero lo hago. Este cuerpo, tenemos dos naturalezas en nuestro cuerpo. Tenemos una naturaleza espiritual y una pecaminosa. Y el tema es que la espiritual tiene que dominar a la pecaminosa. ¿Me entiende? No sé si me entienden o le respondo bien. Pero la influencia del corazón perverso y engañoso siempre está. Si le damos lugar a la carne y dejamos que Satanás, ¿cierto?, nos incite, siempre va a estar eso, esa contaminación y esa perversión en nuestras vidas. Pero ante Dios, posicionalmente, incluso cuando partimos, somos declarados justos, somos declarados santos ante Él. ¿Me entiende? No quiere decir que seamos blancos palomas, pero tenemos que ir gradualmente santificándonos cada día. Pero ante Él ya somos hijos suyos, ya somos santos. Acá tengo una... Gracias por la pregunta, mire. Tenía unas notas que había guardado que no las voy a enseñar, porque no las metí donde debía meterlas en el estudio, pero creo que no las borré. Claro, era la mayordomía del corazón, que no lo hablé. Cuando nos habla de David, que David tenía un corazón perfecto, uno dice perfecto, entonces David era puro. ¿Era puro David? No, pecó hartas veces. Entonces cuando nos habla de un corazón perfecto, no nos está hablando de un corazón que no peca. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir un corazón perfecto? Un corazón perfecto no es un corazón que nunca comete errores o pecados. Un corazón perfecto es aquel que responde a los estímulos de la palabra de Dios. Busca activamente, intencionalmente comprender la voluntad de Dios para poder aplicarla. ¿Hacía eso David? Lea los salmos, ahí está. Siempre rogándole al Señor que le mostrara, que le ayudara, que lo librara. Responde al pecado en arrepentimiento y confesión. ¿Hacía eso David? Lo hacía. Bueno, dice, podemos verlo claramente David cuando cometió el pecado contra Urías, ¿cierto? Fue confrontado por el profeta Natán y él se confesó y se arrepintió por su pecado. Cuando censó al pueblo, que también lo vimos, él reconoció nuevamente su pecado.
Bueno, y ahí dice cómo podemos mantener un corazón puro. Pasar tiempo en la presencia de Dios, permitir que la palabra de Dios nos examine, poner su palabra en nuestro corazón, buscar cristianos que nos ayuden a desarrollar que no nos ayuden a desarrollar un corazón malo. Pero generalmente lo que quiero decir yo, para que entendamos, que no confundamos el sentido de perfección que tenemos nosotros en nuestro lenguaje con el sentido de perfección que habla la Biblia. Porque perfectos no somos. Pero si respondemos, vamos en ese camino de perfección y somos como David. ¿Me entienden? No sé si le aclaro a todos o le enredé a alguno. Aproveché de decir algo que tenía ahí. Guarda. En mi corazón. Un corazón arrepentido. Corazón. ¿Entienden? Pastor, con respecto a eso, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Oh, le dijo que porque ya me dio miedo la pregunta. Yo no lo sé todo. Ya diga, siga. lavó los pies de sus discípulos y les dijo que él tenía que lavarle los pies porque al andar en el mundo no se iban ensuciando. Sí, Se refería obviamente espiritualmente, no a lo no lo físico. claro. Porque lo físico es natural, se van a ensuciar. Es como referencia a eso lo que usted también habla con respecto al corazón, que nuestro corazón es limpio por la sangre de Cristo, pero como andamos normalmente en el mundo, no estamos totalmente apartados, obviamente no nos ensuciamos nuestro corazón. Tiene que ver como algo así. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita no lavarse los pies. Tiene que ver con lo que estoy tratando de explicar. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, y hablando por Judas. Tiene que ver con lo que acabo de responder, hermano. Sí, un buen versículo. Creo yo. Ahora, la limpieza y el lavado de los pies tiene todo también un contexto, una historia, una tradición y un significado espiritual también. ¿Ya? Pero sí tiene que ver, o sea, nosotros estamos lavados. Su sangre no nos limpió de a poquito. El Espíritu no entra de a poquito. ¿Me entiende? El Espíritu entra. Somos limpiados. Solamente que necesitamos bueno, ¿cómo puede ser? Un ejemplo, no sé, en la ropa, no sé. Claro, mantenernos, ¿cierto?, en confesión y arrepentimiento constantemente para que el Señor quite esa impureza. Cuando el Señor nos habla de limpieza, la limpieza de la salvación es una limpieza que nos libra de la condenación del pecado. ¿Ya? Las otras limpiezas nos libran de la influencia del pecado. ¿Me entiende? Yo ya soy limpiado por el pecado cuando acepté al Señor y no me voy a morir e ir al infierno. ¿Me entiende? Pero sí tengo que ser limpiado constantemente de la impureza que está en mí, para que cuando llegue el Señor y me doble ante Él, pueda escuchar buenas palabras de su parte. Y no llevarme todos mis pecados al cielo, porque ya estoy asegurado con mi salvación. Porque sinceramente yo diría hasta que es un fruto de la salvación el reconocer constantemente la impureza de uno y arrepentirse. Esto es un ejercicio voluntario. Esto es un ejercicio voluntario. Mucho, por ejemplo, otras religiones se escudan en el ¿cómo se llama este? Oh, se me fue el nombre. Cuando mueren y se van al purgatorio, ¿cierto? Purgatorio. Claro. Purga. Sí. Se escudan. Porque dicen, ahí tendremos momento para perdonar, ¿cierto? El Señor perdone nuestros pecados y expía nuestros pecados. No existe. No existe eso. Después de la muerte viene el juicio. Después que somos salvos, Dios nos va a juzgar de ahí en adelante de los pecados que hagamos de ahí en adelante. Claro, porque Él borra nuestras rebeliones antiguas. Amén. Él las borra. Y no es que se... Porque tal vez hay ahí una discrepancia de opiniones, porque algunos dicen, es que cuando estés delante del Señor, todas tus obras van a ser declaradas, de todo lo que hiciste, todo. Y hay otros que dicen, no es que se declare, mira, el 10 de diciembre hiciste esto, el 5 de diciembre hiciste... No, sería larga la lista. O sea, hay una discrepancia de opiniones. Yo creo que el Señor nos va a tratar conforme a lo que dejamos de hacer, sabiendo que era bueno. ¿Me entiendes? De hecho, lo hablamos al principio de la mayordomía, cuando hablamos de dar cuenta al Señor.
Exacto. Eso es lo que, claro, estaba diciendo yo, que David no era recto 100%. No fue una blanca paloma y no se dijo que él nunca pecó. Sí pecó y cometió grandes pecados. Pero cuando hablamos de corazón perfecto o recto o un corazón conforme al corazón de Dios, era un corazón de arrepentimiento, de confesión, un corazón que siempre buscaba estar a cuentas con Dios. Ese es un corazón que busca la perfección, un corazón perfecto. No un corazón duro. Cuando hablamos de corazón, hablamos de corazón duro, corazón malo, y hablamos de otros corazones más. Ya, ¿sigo? Ahora despertaron algunos, ¿no? ¿Ah? Así, hermano, aquí. No, a usted le digo. ¿Cómo se llama mi hermano Jorge? Luis. A usted, así. Despiertan, de repente despiertan y salen con preguntas. La inmortalidad del cangrejo. No, está bien. Me encanta que me pregunten. Solamente que transpiro. ¿Dónde quedamos? Aquí. Ya, ahora sí anotaron todo. Sí. No me pueden decir que no. Vamos al concepto del corazón. ¿Ya? Exacto. Y aquí todas son hechas manos. Desde ahora empezamos a responder. Para Dios, sí, sí, sí. Y ahí está el tema del arrepentimiento y de las personas que nunca se perdonan esto, otro. Si Dios te los perdonó, perdónate. Bien. Detrás del corazón nace la vida. El corazón decide, determina cómo vivimos. Proverbios 23:7, también lo leímos la vez anterior. ¿Alguien lo puede leer? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Tal es él. Como está su corazón, como piensa la persona, así va a actuar. Hemos dicho que generalmente la gente no va a hacer todo lo que profesa o dice, pero sí va a hacer todo lo que cree, o siente, o piensa. Tal es la persona como siente en su corazón. Si tiene un corazón malo, va a tener acciones malas. Si tiene un corazón bueno, va a tener acciones buenas. También Jesús afirma que nuestras conductas exteriores nacen de nuestro corazón. Nuestra voluntad al desarrollarse nace del corazón. No fue, no sé lo que hice. Salió el becerro. No, nace del corazón. Que dice Lucas 6:45. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo nace del corazón. Su voluntad expresada en acciones nacen del corazón. De un corazón bueno o de un corazón malo. Pero no diga, un accidente. Esto se generó solo. No, lo hiciste. Tú lo formaste. Con una conciencia cauterizada. Porque dice, no es que lo hice inconscientemente, sí. Una conciencia corrompida, cauterizada, insensible a hacer lo correcto. Pero lo hiciste tú, hermano mío. Y esto lo aclaro a ustedes, porque a un inconverso esto no tiene ningún sentido. El Hijo de Dios, si quiere ser un buen mayordomo, tiene que entender que sus acciones tienen que estar controladas por Dios. Es su voluntad sometiéndose a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar temas bien interesantes como el dominio propio, como el libre albedrío, porque ahí la gente se enreda. Bueno, ¿tengo o no tengo libre albedrío? Vamos a entender. No hoy día por si acaso, así que no me pregunten, vamos en las semanas. Entonces, Mateo 15:19, ¿qué dice? Amén. Le ganaron atrás, hermano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No, es que
es que la mujer se me puso encima y pasó lo que pasó. No, nace del corazón. Del corazón nace esa perversión. De ahí nacen las fornicaciones, los adulterios. Dios dice, Cristo dijo, del corazón. No es que, bueno, si se me presentó entonces algo bueno. No. Si me gusta, yo le gusto, ¿qué tiene de malo? No. Nace del corazón esa perversión. Entonces tienes que evaluar tu corazón. Si está en la mano de Dios, sería un corazón limpio. Un corazón que no busca hacer lo malo. Un corazón bueno. Si te has ido por estas perversiones, es porque tu corazón está siendo contaminado. No está siendo limpiado constantemente ante el Señor. Nace del corazón, es la palabra de Dios. Por eso entonces la importancia, número 3, del corazón para el desarrollo de proyectos vitales. La Biblia afirma que se nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne en sustitución del corazón de piedra que la persona tiene antes de conocer a Cristo. Este es un texto en Ezequiel 11:19, dado para el pueblo de Israel, pero lo podemos también asignar para nosotros en la obra de Dios que hace. También dice que Dios, continúa diciendo el profeta, que nos va a dar un corazón nuevo, con una nueva capacidad para un proyecto vital, un corazón sensible a Dios, a su voluntad. Ezequiel 36:26, no 25, ¿ya? Yo me equivoqué, después lo corregí. Ezequiel 36:26, ahí, ¿ya? 26, en las notas por si acaso. ¿Claro? Mira, ¿quieres leerlo? Ezequiel, ¿lo tiene, hermano Manuel? Sí. 36:26. Ezequiel 26, 36. No, 36:26. 26. 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Excelente, ¿ve? Ahí está el sentido espiritual de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Número 5. Y acá nos vamos a meter a un tema un poquito cabezón, ¿ya? Espero que tome atención, porque hay un concepto que puede complicarse y que también es nuevo para mí. Traté de estudiarlo lo más posible. Pero los estudiosos, ¿cierto?, de la cultura humana, filósofos, grandes pensadores, distinguen 3 niveles o capas en la manera de proceder de la persona. La primera, ¿cierto?, la primera capa más externa de todas corresponde a las conductas. Ahí está. ¿Tú lo avanzaste o yo? Ah, sí, ahí avanzó. A las conductas. La capa entonces más externa, escúcheme bien, son las conductas, o sea, las acciones. Es la parte visible del comportamiento humano, ¿cierto? Conductas buenas o conductas malas, dependiendo de quién está guiando su vida. Conductas buenas o conductas malas, ¿ya? Letra B. La capa más externa son las conductas. Letra B. Hay una capa que es menos exterior y es el segundo nivel, y que son los valores. ¿Ya? Cada conducta humana, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer, está determinada, guiada o dirigida por un determinado valor. Estos valores pueden ser personales o enseñados en la crianza. Pero no hay mejores valores que se pueden inculcar para tener una buena administración de mi vida que los valores dados por Dios. Amén. Para tener buenas conductas. Si Dios no está presente
o no estuvo presente en sus padres, en su crianza, difícilmente podrá tener buenos valores ante los ojos de Dios. No de los hombres, ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de los hombres muchos son buenas personas y personas de valores. Pero ante los ojos de Dios se necesita ser inculcado, ¿cierto?, por sus principios. Se necesita ser criado, instruido por sus principios para tener buenos valores y así tener buenas conductas. Cuando estos valores o estos principios son adquiridos de la palabra y traspasada de generación en generación, podemos ver y estar seguros de que estas generaciones glorificarán a Dios con sus vidas. Si yo le quiero traspasar buenos valores a mis hijos, ¿qué valores tengo que traspasarle? Los valores de Dios, los principios de Dios, para que puedan tener buenas conductas. Y puedo estar tranquilo y confiado que eso se guardará por lo menos algunas generaciones. Porque le enseñé lo correcto. Le instruí al niño en su camino. Desde pequeño, ¿cierto? Y no se apartará, dice. Puedo estar seguro y un poco más tranquilo. No que ya hice todo y va a ir derechito. No, se puede equivocar también, puede errar también. Pero puedo estar más tranquilo de que los principios y valores que se le enseñaron fueron los de Dios. Por lo tanto, sus conductas no serán tan pecaminosas y perversas. A menos que él decida contaminarse, ya es su propia voluntad. Finalmente, la capa más interior y menos visible del comportamiento humano es la cosmovisión. ¿Han escuchado de la cosmovisión? ¿No? Es un concepto nuevo, o sea, no sé qué tan nuevo será, pero que se está escuchando harto últimamente. Es nuestra visión, la manera de ver o interpretar la vida. Es nuestra cosmovisión la que decide qué valores vamos a tener y qué conductas vamos a desarrollar o vamos a vivir. La cosmovisión de una persona entonces representa sus creencias más fundamentales, ¿ya? Y lo que asume acerca del universo en que habita. Es un conjunto de opiniones, es un conjunto de creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo en que tiene una persona. Es lo que la Biblia identifica como su corazón. El lugar de donde todo nace e impulsa mis acciones. El corazón determina los valores y estos la conducta. Nuestros pensamientos y acciones se ven condicionados por nuestra cosmovisión, por nuestra forma de ver, por nuestra forma de sentir o pensar. Nuestros valores y conductas se ven influenciados por eso o condicionados. Los cristianos no solamente necesitan entender lo que significa tener una cosmovisión bíblica, un pensamiento bíblico, un corazón espiritual, sino que también deben sujetarse a ello y aplicarlo en sus vidas a la totalidad. ¿Qué dice Hebreos 13, 20, 21? Hebreos 13, 20, 21. ¿Leyó ya usted o no? Sí. Deje que lea otro. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Os haga aptos para hacer toda cosa buena. El problema no es la falta de preparación para entender y hacer lo correcto, sino que no hemos permitido que Cristo pueda hacer un uso completo de mí, para que me muestre lo que es bueno para mi vida o para tu vida, y así cambie nuestro corazón. No es un problema tanto de conocimiento, sino de entrega, para poder ser
trabajados por el Señor en cierta forma, cambiados por el Señor, guiados por el Señor. Por eso Dios no está tan interesado en cambiar las conductas. Fíjese, Dios no está tan interesado en cambiar las conductas. Está más interesado en cambiar tu corazón. Porque las conductas son los síntomas de un corazón que está enfermo, de un corazón que está contaminado. El corazón es la raíz productora de conductas. La religión está interesada en moralizar a la gente, en que sus conductas sean buenas, en que sus obras sean buenas. Pero el cristianismo está interesado en transformar, en cambiar los corazones que producen esas conductas. Si tu voluntad no está siendo guiada y en armonía con la voluntad de Dios, quiere decir que Dios no tiene realmente tu corazón en sus manos. Difícilmente va a obtener otra cosa de ti, conductas o acciones, difícilmente. El problema está en tu corazón, en tu cosmovisión, en la forma en que tú miras la vida. Y así desarrollas todo lo demás. Para administrar bien nuestra voluntad, debemos santificarla. Y la santificamos cuando la sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que vimos es que del corazón nace la vida. Del corazón nace la vida y eso nos lleva, ¿cierto?, a actuar de ciertas formas. Debemos identificar si nuestras acciones están malas, es porque hay algo malo en nuestro corazón. Si mi voluntad es una voluntad pecaminosa que me trae problemas, es porque hay un problema en mi corazón, porque de ahí nace todo. No son mis conductas simplemente, no son los principios que tengo en mi vida. Es mi corazón, la capa más interna, la que me impulsa y va a determinar lo que voy a hacer. Y eso debo entregárselo al Señor. Amén.